Saludamos a Elena Trapé, que estrena esta semana Els Encantats, Los Encantados. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, muy contenta, con muchas ganas ya de que la peli esté en los cines. Es una peli que vimos en el Festival de Málaga y la verdad que, bueno, hablamos contigo allí. Claro, es curioso volver a ver la película, volver a ver las sensaciones que evoca. Es una película que dice muchas cosas. Tienes a Laia Costa, que cuéntanos un poco cómo ha sido también el proceso, cómo llegas a Laia Costa, que es muy curioso el proceso a través de la Coixet. Pues sí, mira, casualidades maravillosas que suceden a veces. Yo tenía muy claro que quería que la actriz protagonista fuese madre en la vida real. Creía que eso ayudaba al personaje y yo no sabía que Laia había sido madre. Y de repente estoy en un taxi en Donosti con Isabel, hablando del proyecto, y Isabel me dice, no, es que Laia es madre. Y yo, wow. Y entonces ya le mandamos el guión. Laia me contactó y en 2 semanas estábamos haciendo un FaceTime, que ella aún estaba en Estados Unidos, y ya me dijo que le gustaba mucho el proyecto y empezamos a hablar. ¿Y hay un trabajo cuando ruedas, cuando preparas los proyectos con los actores? O sea, ¿cómo es tu forma de trabajar con ellos? Si trabajáis hasta el último momento sobre el rodaje o cómo es tu manera. Creo que aún no he sistematizado ninguna manera en concreto. No hay una fórmula. Me refiero, no, he ido aprendiendo también a base de equivocarme, porque mi primera película es una película con mucha improvisación y entonces con actrices que no eran actrices, muy jóvenes, y el trabajo se enfocó desde un lugar muy particular. Cuando me enfrento a las distancias, creo que no debo ensayar demasiado porque lo quiero fresco, y eso luego vi que fue un error. Ah, no, pues salió muy bien. Pero no nos jugó a la contra, porque es verdad que la incomodidad que sentían ciertos actores en algunas escenas iba a favor de la incomodidad de la escena, pero es verdad... No quieren volver a trabajar contigo. No. Yo espero que sí, pero es verdad que hubo momentos que si hubiésemos ensayado antes, incluso de escenas que viéndolas en rodaje, vimos que no funcionaba el texto. Entonces yo creo que hubiese estado bien ensayar un poco más. Yo me tiré. En esta ocasión he hecho lo opuesto, sobre todo con Laia hubo muchísimos ensayos. O sea, estuvimos, 2 o 3 semanas viéndonos a diario, hablando muchísimo, también conociéndonos muchísimo, porque yo necesitaba que ella confiase y, bueno, que hubiese también una confianza mutua en la propuesta. Fuimos incorporando a algunos actores. Con algunos de ellos lo que ensayamos fueron, con improvisaciones, un poco el pasado en común, como por ejemplo con la expareja, o con Daniel Pérez Prada trabajamos cómo se habían conocido, porque era una información que creía que podía enriquecer lo que veíamos, y con otros sí que intentamos levantar algunas escenas para ver si funcionaban o no y cuál era el tono, que estuviese marcado. O sea que en esta ocasión he ensayado mucho y creo que ha sido bueno. Y hablabas de Block, fíjate, en Cannes había una película que a mí me recordó mucho a Block, que eran completamente diferentes, pero había algo en la esencia, que es la de Jessica Hasner, que tenía que ver con lo que Block, lo que Block expresaba, ¿no? Ese retrato que era fantástico. Pero es verdad que en las 3 películas que mencionabas hay algo del desencanto de una generación en distintos momentos, del desencanto del vacío en momentos concretos de esa generación, que es muy distinta en cada una de ellas. No sé si es un tema que te preocupa. No conscientemente, creo. O sea, veo el denominador común cuando hago una mirada retrospectiva y veo que, pasado por mi filtro, ese sentimiento imprime las 3 historias. No es un punto de partida consciente. Seguramente, como las 3 se ubican en momentos de cambio muy particulares, el desencanto surge de manera muy natural, porque son etapas en las que se tienen que gestionar las expectativas versus la realidad y todo lo que no va a suceder, y ese desengaño o desencanto. Pero sí es curioso, o sea, no es así. Estamos psicoanalizando. No, pero realmente. Que luego en la vida real soy una persona muy optimista y veo mucha comedia, pero no sé por qué me salen estas cosas así como de
de melancolía, no sé. Y aquí está esa melancolía, también una búsqueda casi de una misma, de la identidad, ese personaje de Laia, con un tema que a lo mejor no hemos visto tanto en el cine, ¿no? Que es ese momento en el que tú tienes no vamos a desvelar mucho, pero una ruptura, y es la primera vez pues que tu hija se va con tu expareja y tú te quedas como con una sensación de vacío enorme. ¿Cómo entiendes que ese punto de partida te sirve para explorar lo que quieres contar en la peli y los temas que quieres tratar? Me parecía un punto de partida muy potente, a pesar de que cuando dejamos leer el guión a algunas personas tuvimos un feedback un poco inquietante porque nos decían que les parecía que el conflicto era muy, muy débil. Seguramente por íntimo, no porque sea poco importante, pero eso sí que me preocupó porque a mí me parece muy contundente y me gustaba justamente centrarme en el dolor respecto a la separación de un hijo, porque las historias sobre parejas ya las hemos visto muchas veces, el impacto que tiene una ruptura en la pareja y tal, pero claro, cuando hay niños una separación se vive de una manera muy distinta. Claro, eso me permite hablar de todo lo demás, ¿no? De cómo tú tienes que volver a conectar contigo misma y volver a averiguar quién eres como Irene sin esa circunstancia o con otras circunstancias, volver a conectar en facetas tuyas como mujer que han quedado un poco en letargo porque has estado entregada a la crianza y que tienes que redescubrir desde un lugar nuevo. Entonces es como realmente el impacto que tiene la maternidad en una mujer es bastante como si te pasara un camión por camión. A veces frena o da marcha atrás, vuelve a pasar, ¿no? Depende, ¿no? Pero y claro, el reconstruirse desde esa circunstancia es complejo. Y sí que tenía la sensación eso de que hasta ahora como que los hijos estaban de daños colaterales y a mí me interesaba poner eso en el centro de la historia y que lo que normalmente está en primera fila estuviese gravitando alrededor de Irene, en este caso. Y luego, claro, hablabas de volver a reencontrarse en facetas que había descuidado, porque al final sí que es una película que habla de la identidad, ¿no? Al final ella tiene que buscarse a sí misma, saber quién es, por eso acude quizás a esa casa de la infancia, ¿no? Para redescubrir un poco quién era ella. No sé si es difícil encontrar la identidad en un mundo como el de hoy, donde quizás no es una pregunta que nos hagamos conscientemente día a día. Creo que afortunadamente no nos hacemos esta pregunta día a día, porque si no realmente luego sería muy difícil meterte en el metro, ¿no? Entrar en un café, o sea, sería muy difícil de sobrellevar. Tengo la sensación, no sé, hay un momento en que tú pones el piloto automático y las circunstancias te van empujando, ¿no? A cierta edad que ya entras como en este mundo de pareja y ya como que todo viene solo. Imagino que por eso hay tantas historias sobre la crisis de la mediana edad, que es justo el momento en el que tú ya has hecho todo el tinglado y has como satisfaciendo todo lo que la sociedad te espera de ti y se despierta una voz que te dice, pero esto era lo que tú querías, ¿no? Al final, en estos relatos sobre la crisis de esa franja de edad, lo que hay detrás creo que es eso, ¿no? Que tu voz quizás ha quedado un poco ensombrecida por las expectativas y por el motor que se pone en marcha y que te tira solo y de repente dices, vale, un momento, ahora que ya lo he hecho, ¿esto era lo que yo realmente quería o no? No sé. Me interesa esa pregunta. En cualquier etapa de la vida me interesa mucho qué pasa cuando uno se para e intenta escucharse a sí mismo más allá de todo el ruido que nos rodea todo el rato, ¿no? Eso me parece como punto de partida para cualquier historia, me parece interesante, o como mínimo a mí me interesa. Y esa idea de parar, que no es tan fácil en este mundo, va, súper difícil. Con la tensión también un poco entre ciudad y campo, ¿no? Es un personaje que vive en la ciudad, se ha mudado a un piso nuevo muy chulo, pero en ese momento que se va al campo es cuando adquiere conciencia de o va intentando pensarse a sí misma. ¿Cómo surgió la idea de lo llevo al campo, a esa zona concreta, como te permitía hacer también el título de la película? Pues fue también un accidente maravilloso de la casa donde hemos rodado es la casa de los padres de una amiga mía y nos la ofreció a Miguel Ibáñez, que es el co-guionista, y a mí para que subiésemos a escribir. En plan, aquí vais a estar tranquilos, tal.
subimos, yo ya había estado otras veces, pero allí coincidimos de nuevo con Agustí, que es este personaje en el que está inspirado, que él es el hijo de la última familia que abandonó el pueblo y él ha dedicado toda su vida a que el pueblo no se declare en abandono. Porque hay un matiz importante que él me explicó. Una cosa es que el pueblo esté deshabitado y otra cosa es que el pueblo esté abandonado. Deshabitado significa que no hay habitantes permanentes, pero las casas son de gente, ¿no? Y es otro concepto. Bueno, esta ha sido su lucha y realmente él ha conseguido como repoblar, entre comillas, ese lugar. Y nos contaba todo esto y me parecía que esa cosa de la raíz, de volver a tus orígenes, de ese lugar en el cual tú es como tu toma tierra, podía ser un buen tirón para Irene, para empezar este camino de vuelta a sí misma, con la contrariedad, ¿no? con esa cosa que tiene de que en el fondo, llevándola allí a un personaje que ahora mismo no quiere oír su voz, allí entre tanto silencio, lo único que puede es escucharse a sí misma. Entonces, un poco terminaba siendo una encerrona que nos parecía muy interesante. Más allá de esta idea de la reconstrucción, ¿no? Y luego, una vez ya decidimos que esto sucedía en Antist, pues ya buscamos algún elemento local que terminase de fusionar las dos cosas, y fue cuando encontramos la leyenda dels Encantats, de estos seres que viven en la grieta de la montaña y que están en una especie de limbo, están como atrapados, y eso realmente es lo que le está sucediendo ahora mismo a Irene. Y bueno, todo era también visualmente muy bonito, ¿no? Esa idea de la grieta como una herida abierta, ¿no? Que es como está ella ahora. El tema también de la vagina, ¿no? Como una imagen, eso de volver al útero materno, también esa cosa de la maternidad que impregna de manera paralela todo el relato de la historia, también a través de las madres que hablan en off, ¿no? Y no sé, sentí que enriquecía, y sí que hemos intentado tener una relación con el lugar muy amorosa. Todo lo que sale en la película es real, no hemos cambiado nombres. Para nosotros la Vallfosca no es un decorado, es el lugar donde tenía que existir la película, no podía existir en otro lugar. Y hemos intentado eso, ¿no? Que la gente de allí también se sienta un poco representada en lo que ve de los paisajes, siendo muy consciente que la mirada es la de una urbanita que idealiza estéticamente la vida rural, porque en el fondo la vida rural no es subo a mi casa y tengo tiempo para mí. La vida rural es me levanto súper pronto, estoy trabajando en el campo y luego me cuesta la vida, o sea, es muy complicado. El vecino no te trae la leña. No, por eso que claro, la mirada que hay hacia lo rural es puramente de una persona de ciudad, que tenemos esta especie de experiencia estética mística cuando pensamos en la montaña, pero sí. Y hablabas de las madres que están presentes, y es verdad que claro, hay una cosa muy curiosa, que es la relación que ella tiene y la repetición que ella hace de las cosas que hacía su madre y que no le gustaban de su madre, ¿no? Y esto es algo que empieza a verse en el cine, esa relación madres e hijas que no siempre es tan idílica como nos han contado, ¿no? Y eso es interesante, poner el foco ahí. Sí, está por un lado esta contradicción que dices, ¿no? De tener un personaje que como madre pues está preocupada de no estar y que quiere cuidar a su hija, y al mismo tiempo cuando ella es hija siente esos cuidados como algo que la ahogan y que es como mamá, déjame mi espacio, ¿no? Y me parecía una contradicción muy bonita, también pensando que pues eso, al menos hasta mi generación, que las cosas afortunadamente también cambian, pero la voz del ámbito doméstico es femenina, es la voz de las madres, son las personas que nos han programado y diseñado, ¿no? Cuando tú no piensas en, ¿no? cómo tienes que hacer la cama, cómo tienes que recoger tal, todo esto te lo ha enseñado tu madre, y esa voz femenina que siento que es la que nos ha programado en muchas cosas de nuestra intimidad, pues me gustaba que estuviera presente también, porque está siempre allí. Como te guste o no, pero está. Sea para lucharla o para abrazarla, está allí la voz de tu madre. ¿Y cómo ha sido o cuánto ha costado levantar esta peli? Porque venías de ganar en Málaga las distancias, pero como que ¿está cambiando algo en la industria española o sigue siendo un dolor muy grande levantar cada peli? A ver, hoy me preguntaban, por ejemplo, si habíamos tardado demasiado. Yo siento que no,
en comparación con Las distancias, que fueron 7 años, pero sí que es verdad que en este caso hemos rodado la película cuando la película estaba lista para rodar. A nivel de guión no ha sido fácil, luego tuvimos la pandemia. Mi sensación es que la hemos rodado como en el momento en que ya sentíamos que la teníamos lista. ¿Sigue siendo difícil? Creo que sí. O sea, creo que hablo desde una situación muy privilegiada de estar presentando una tercera película y que en ese sentido los premios obviamente ayudan a que haya ganas de escuchar lo próximo que tienes entre manos, ¿no? Eso te coloca en una posición también maravillosa de que hay ganas de ver algo más de ti. Pero afianzar una carrera en el audiovisual siempre es complicado, creo. También determinado tipo de propuestas, quizás más personales o menos industriales, comerciales, llámalo como quieras, ¿no? Pero vaya, sí que han cambiado muchas cosas. La primera, que a mí me hace muy feliz, es que vamos a estrenar solamente en versión original subtitulada. Eso ya me parece un cambio brutal, ¿no? Y que eso no sea un impedimento para que los espectadores vayan a ver la película y conecten con ella. Y eso, ojo, eso ha sido algo de los últimos años que hemos ido viendo todos, y que todos los acentos y idiomas puedan estar, ¿no?, tal cual. Eso es súper enriquecedor, yo creo. Y luego tú compaginas un cine autoral con historias o relatos que tienen algo de íntimo también, pero a la vez has hecho un montón de series y has rodado un montón de series, ¿no? ¿Cómo es esa doble vida también del director? ¿Qué te aporta? O sea, o ¿cómo te lo has pasado bien? ¿Qué te ha aportado también hacer ese tipo de series o ese tipo de dirección? Muchísimo, yo creo. Hasta Las distancias, básicamente, mi trabajo era de realizadora de publicidad. Entonces estuve muchos años rodando publicidad hasta que después de Las distancias realmente tenía ganas de permanecer en la ficción de la manera que fuese, y a mí el formato de la serie de televisión como espectadora siempre me ha gustado. O sea, soy muy consumidora de series desde muy pequeña y es un formato que me gusta. Me aporta las horas de rodaje y que cada proyecto es un reto distinto. Me aporta también la posibilidad de ver trabajar y trabajar con otros directores, que nuestro trabajo es bastante solitario, y cuando compartes dirección en un proyecto con varios directores, pues no sé, tienes la oportunidad de, o como mínimo yo intento, de verles ensayar, ver cómo plantean sus capítulos. Si estás en una serie que no eres director principal, ya hay alguien que ha marcado una línea editorial, y ese juego de adaptación a mí me coloca en un lugar muy chulo de jugar desde una perspectiva quizás más técnica y probar cosas que yo no probaría porque no me salen de manera natural, pero ¿no? Me suponen como un aprendizaje a nivel narrativo que siempre es enriquecedor. Y la verdad es que me lo paso muy bien. Trabajo con actores, o sea, sabes, claro, y igualmente los retos siguen siendo muy interesantes porque tengo que levantar una escena y pensar a ver cuál es el ritmo dramático, como, no sé, todo, ¿no? O sea, que hay algo allí que siento que siempre me está aportando cosas, sí. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. Mucha suerte con Els Encantats. Gracias. Y que vaya muy bien. Muchas gracias. Sí.